Saludos, bienvenidos al capítulo número 1 del curso sobre PowerPoint, en el que vamos a hacer una introducción a este programa creador de presentaciones. Nuestro propósito con este curso de videotutoriales sobre PowerPoint es ir viendo paso a paso exactamente lo mismo en pantalla que tú tendrás que ir haciendo en tu ordenador. Es algo constatable por la práctica que el aprendizaje de programas informáticos es 100% visual. No existe forma de explicarlo con texto que se acerque ni siquiera de lejos a esta forma audiovisual de hacerlo. No siempre ocurre así, y la palabra hablada y escrita sigue siendo fundamental, en muchos casos imprescindible. Pero para aprender a usar PowerPoint, por ejemplo, el poder de las imágenes, de ver en pantalla cómo usarlo, permite a la vez, y sin la más mínima contradicción, aprender de forma sencillísima y con un nivel de profundidad y detalle inimaginable con los tradicionales tutoriales de 700 páginas y millones de palabras. Además, esta forma de aprendizaje es muchísimo menos cansada, con lo que el rendimiento se dispara y los resultados son mucho más rápidos, eliminando esa frustrante sensación de que no soy capaz, que a tanta gente le impide introducirse en el maravilloso mundo digital. A lo largo de este curso de videotutoriales irás viendo en pantalla cómo se hacen las cosas que luego practicarás sobre el propio programa PowerPoint. En cualquier momento podrás parar el vídeo, ir hacia atrás, volver a visualizar una parte que no quedó clara, etcétera, etcétera. Antes de empezar a crear nuestras series de diapositivas y otros tipos de presentaciones, empezaremos por familiarizarnos con las distintas partes del programa y cómo trabaja. Aquí estamos viendo el aspecto estándar de la ventana de PowerPoint, compuesta por una barra de menús y varias barras de herramientas a lo largo de varios paneles, como el panel de tareas, que ocupa la columna de la derecha y que contiene enlaces a las tareas más importantes y comunes hechas con PowerPoint. El primer paso para dominar el programa es aprender a movernos entre los distintos elementos que aparecen en pantalla. Antes de empezar con las explicaciones, he cambiado el escritorio. Tenía uno metálico que me gusta más, pero para estandarizar también la propia presentación de los videotutoriales vamos a utilizar el escritorio que utiliza Windows XP por defecto, y de este modo es más sencillo que todos tengamos el mismo y contribuye a que no haya la más mínima confusión en el momento de las explicaciones. Este es más o menos el aspecto que presenta PowerPoint, pero que podremos personalizar en muchos aspectos, incluyendo, por ejemplo, la apariencia del panel de tareas, las barras de herramientas, en las que podemos hacer que unas aparezcan, otras desaparezcan, etcétera. También podemos hacer que aparezca de distinta manera la vista en el área de diapositivas, que aparezca una sola como ahora. Si hubiera más en la presentación aparecerían en cómo sería la propia presentación. Cuando lo estemos utilizando, siempre podremos, en caso de dudas, acudir a la ayuda, a la completa ayuda que presenta el programa, que veremos posteriormente en detalle más adelante en el curso, y que es el modo más rápido en muchas ocasiones de poder resolver dudas concretas. El sistema ofrece desde modos tradicionales de búsqueda de ayuda de los programas hasta formas de conectarse online para buscar ayuda en las páginas de Microsoft, en foros específicos, etc. En este caso, desde el inicio ya tenemos el programa abierto. Recuerda, si quisieras abrir el programa podías hacerlo desde inicio, todos los programas, Microsoft Office, y aquí está el icono de Microsoft Office PowerPoint. También, si se usa, normalmente aparece en estas teclas de acceso rápido. Aquí lo tenemos también. ¿Qué es PowerPoint? Pues si tuviéramos que definirlo, podríamos definirlo como un programa de presentaciones que podemos usar para crear distintos tipos de presentaciones de diapositivas y otros documentos visuales, tanto para una presentación de trabajo como apoyo para una clase, una lectura, un informe,
Podemos usar PowerPoint para comunicar de forma visual la información más importante. Igual que para abrir PowerPoint, para cerrarlo, podemos hacerlo desde Archivo, Salir, y pulsando aquí saldríamos del programa. En este momento no lo voy a hacer. También podemos cerrar una determinada presentación en la que estamos trabajando, en este caso pulsando sobre Archivo, Cerrar. Nos cierra solo la presentación, pero el programa sigue abierto. Esto es importante cuando trabajamos con distintas presentaciones. Si queremos liberar memoria, en cualquier momento podemos hacerlo cerrando las presentaciones que no usemos en ese momento. Si quisiéramos volver a abrir esta presentación, Archivo, vemos como aquí guarda las últimas que hemos utilizado, y también lo hace en el panel de tareas. Pulsando aquí, por ejemplo, ya se nos abre la que estábamos usando ahora. Vemos como por defecto no me aparece el panel de tareas, eso es como está configurado, pero para verlo, lo veremos más en detalle. Simplemente aquí en Ver, panel de tareas, ya nos aparece. Bueno, hay que tener siempre la precaución de antes de salir guardar, pero esto PowerPoint ya lo sabe y también nos informa. Antes se cerró simplemente porque no habíamos hecho ningún cambio, pero si hubiéramos hecho algún tipo de cambio y ahora quisiéramos cerrar, Archivo, Cerrar, vemos como inmediatamente nos sale un mensaje de aviso diciendo desea guardar los cambios realizados en el capítulo antes de cerrar. Si damos no, simplemente nos lo cierra como estaba antes de haber guardado. Si nos lo guarda y cierra, y si damos a cancelar, simplemente no hace nada y seguimos igual que estábamos. Del mismo modo podemos cerrar tanto la presentación como el propio programa PowerPoint, bueno, y también prácticamente los paneles, etcétera, utilizando la X, que es el signo ya estándar para cerrar. En este caso esta X es la que cerraría PowerPoint, y esta otra X que está aquí es la que cerraría, en este caso, la presentación. Si pulsamos aquí, vemos como de nuevo nos pregunta si queremos guardar los cambios hechos en capítulo. Si pulsamos, por ejemplo, sí, nos los guarda y la cierra. Vamos entonces a empezar por explicar uno a uno los distintos menús, barras de herramientas, paneles, etcétera, que forman la ventana de PowerPoint. Esta primera que tenemos en la parte superior es la que se denomina la barra de título, y como vemos nos muestra el nombre del programa y el nombre del archivo actual, siempre con la extensión PPT, que es la extensión que tienen los archivos PowerPoint. Y a la derecha estas tres teclas que nos permiten minimizar el programa, nos permiten redimensionar el programa y nos permiten cerrar el programa. Esta es la barra de menús, barra que muestra los menús más importantes y los distintos comandos dentro de los menús. Esta es la barra de herramientas estándar, que contiene botones para muchas de las tareas más comunes con los programas, como abrir un archivo nuevo, guardar, imprimir, etc. Muy probablemente algunas de las barras que aquí ves no aparezcan en tu PowerPoint. Eso no te preocupes. Recuerda que indicamos al principio que una de las características de PowerPoint es su cada vez mayor integración con otros programas, y cuando instalas algún programa, este por ejemplo es uno para capturar imágenes, este es para los Adobe PDF, etcétera, no vienen directamente con el PowerPoint, aunque se pueden añadir después. Lo que sí que tienes seguro, podría ser que no se viera, ya veremos después cómo tenemos que hacer. Simplemente pulsando el botón derecho vemos cómo podemos acceder a las distintas barras de herramientas para que aparezcan o desaparezcan. Esta es la barra de formato. Si pulsamos aquí, como vemos, desaparece. Simplemente pulsando otra vez vemos cómo se sitúa aquí. En este caso es la barra que contiene los botones más característicos para formatear texto, por ejemplo negrita, cursiva, darle un determinado tipo de alineamiento, etcétera. En la columna izquierda de la ventana de PowerPoint vemos como tenemos aquí dos pestañas. Una es la denominada pestaña Esquema y la otra es pestaña Diapositivas. Cuando pulsamos sobre la pestaña Esquema, aquí la vemos, nos aparece un esquema con información sobre las distintas diapositivas que tengamos. En este caso de momento solo hay una, que es la que vemos, y cuando pulsamos sobre diapositivas lo que vemos aquí es la misma imagen reducida que tenemos en pantalla. Como podemos ver entonces en conjunto, la ventana del programa PowerPoint contiene varios elementos, algunos de los cuales son únicos en PowerPoint.
El de esquema, vista, esquema y diapositivas sería uno de ellos, mientras que otros muchos son compartidos por todos los programas de Microsoft Office, como ocurre con las barras de menús, la barra de herramientas, etcétera. La función de todos estos elementos de pantalla es que nos permite llevar a cabo distintas tareas de forma mucho más rápida. Como puedes ver, en esta forma en la que yo tengo el escenario, las barras de herramientas están separadas, la estándar y la de formateado. Podrían estar colocadas, aquí lo vemos, las dos en la misma fila. En este caso, como vemos, no se pueden ver todos los iconos de la barra y al final de cada una de las barras, como vemos, tenemos una posibilidad en esta flecha, pulsando, y aquí podemos acceder a los otros iconos de esta barra que no aparecen. Lo mismo ocurre con las otras. Donde acaba una barra siempre hay esta posibilidad de acceder a los distintos iconos que no estamos viendo en ese momento. Dependiendo de la resolución de pantalla, de la organización de las distintas barras, pueden aparecer más o menos iconos adaptándose al espacio del escenario y de la ventana en general. Bueno, vamos a insertar una nueva diapositiva, simplemente ya veremos por otra manera insertar una nueva diapositiva, solo para que al hablar veamos mejor, de forma más sencilla, el modo en el que trabaja. Aquí, como vemos, estamos en vista esquema, y cuando tenemos pulsada la primera de las diapositivas, aquí la vemos en tamaño reducido y la vemos en el escenario en tamaño más grande. Si pulsamos sobre la segunda, vemos como aquí está en tamaño reducido y aquí vemos en tamaño más grande. Observa como aquí no aparece nada escrito, sin embargo aquí aparece. Recuerda que esto es el preformateo, en el que tenemos que incluir nuestro propio título para que aparezca aquí algo. De momento aquí no tenemos nada escrito, y si lo viéramos en la presentación veríamos como no aparece tampoco nada, ya que eso simplemente es para preformatear, para que nosotros pongamos el texto. En el primero, sin embargo, como si ya escribimos nosotros algo, sí aparece. Seguimos viendo una primera aproximación, veremos esto luego mucho más en detalle cada uno de ellos, las distintas partes de la ventana del programa PowerPoint, y aquí vemos el panel de diapositivas, donde se nos muestra la diapositiva actual, la que tenemos seleccionada. Y aquí tenemos el panel de notas, donde podemos indicar notas para la diapositiva actual. Estas notas no van a aparecer en la presentación. ¿Qué función tienen? Pues, por ejemplo, que queramos nosotros añadir notas para las distintas imágenes que aparecen y que después nosotros sí podamos ver, podemos imprimirlas, verlas en otra parte de la pantalla, etcétera, para a medida que vaya saliendo la imagen tener un texto que añadir, que nosotros podemos ir diciendo, y tenemos pues como un guión para poder hacerlo. A veces es muy interesante. Aquí podemos escribir notas de información para nuestro uso. Recuerda que esto no aparece para nada en la presentación. Si lo vemos aquí, como ves, no aparece, pero podríamos tenerlo o bien en pantalla, en otro sitio de la pantalla, o bien habiéndolo imprimido, para teniendo información sobre cada una de las distintas diapositivas. El panel de tareas, del que también hablábamos antes y hablaremos más, ya que es una de las partes más usadas para acceder a las distintas posibilidades que nos ofrece PowerPoint, se encuentra a la derecha y contiene los enlaces a las tareas más comunes que podemos hacer con PowerPoint. En la parte inferior tenemos la barra de herramientas de dibujo, que contiene botones para trabajar con los objetos en las diapositivas, similar a lo que incorporan todos los programas de la suite Microsoft. Y por último, aquí tienes la barra de status, donde se muestra información sobre la actual diapositiva, diapositiva 1 de 2, diapositiva según lo que vayamos poniendo 2 de 2, y sus características. Este es el nombre del fondo, de la cortina, y aquí el tipo de idioma que estamos utilizando, etcétera. Y por último, recuerda que desde aquí podemos un sistema rápido para acceder a modos de vista. Aquí para ver una única diapositiva, aquí para ver todas las diapositivas, ves como ahora ya vemos dos, los que tenemos, y aquí para el modo presentación, cómo quedaría. En este caso, como no tenemos hecho aún nada, aparece la cortina. En cualquier momento podemos liberar espacio de trabajo cerrando distintos paneles que no necesitemos. Podemos cerrar, por ejemplo, el panel de tareas, podemos cerrar el panel de vista esquema, para aumentar el ocupado por el escenario y que podamos trabajar de forma más cómoda. También veremos después distintos sistemas para volver a abrir los paneles, no el más sencillo de siempre, pulsando aquí, panel de tareas, vemos como ya nos aparecería el panel.
Para volver a ver el esquema, si observas poniendo el puntero en el límite y arrastrando, vemos cómo podemos no solo cerrarlo, sino hacer que ocupe más o menos espacio según necesitemos en cada paso. Vamos a seguir con esta primera aproximación descriptiva a PowerPoint y empezamos analizando más en detalle la barra de menús, el trabajo con menús, y la barra de herramientas, el trabajo con herramientas. Tanto una como otra las usaremos para llevar a cabo tareas o ejecutar acciones. En la barra de menús, que aquí vemos, se agrupan todos los mandatos y tareas relacionados. En cada uno de los menús tenemos distintas acciones, mandatos, tareas que tienen una relación en común entre ellas. Por ejemplo, el menú Archivo incluye todo tipo de acciones y tareas para trabajar con los archivos de PowerPoint, desde abrir un archivo hasta crear otro nuevo, cerrarlos, guardarlos, etcétera, etcétera. Por su parte, las herramientas que aparecen en la barra de herramientas justo debajo, lo que contienen son atajos en forma de botones para acceder a muchas de estas acciones que están en la barra de menús. Por ejemplo, indicábamos antes en archivo nuevo, vemos como aquí tenemos el atajo, la forma rápida de acceder a un nuevo archivo sin tener que ir a la barra de menús. Para ver el contenido de cualquiera de los menús, como ya habíamos antes, simplemente pulsamos sobre el nombre del menú y el menú se expande desde la barra de menú para mostrarnos una lista de los mandatos que contiene. Alguno de los mandatos puede contener submenús. Si no aparecen todos los submenús, pulsamos para que se expanda y vemos como alguno de los submenús puede contener a su vez una flecha en la parte derecha, lo que nos indica que tiene otros submenús a los que podemos acceder. Lo vemos en este otro ejemplo. Y esta flecha nos permite expandir en caso de que haya más opciones. Siempre que aparezca esta flecha a la derecha nos indica que este submenú tiene a su vez otros submenús para elegir. También algunos de los mandatos pueden estar seguidos de 3 puntos, como vemos aquí. Esto nos indica que si pulsamos sobre ellos se va a abrir una nueva ventana de diálogo dentro de la cual tendremos que elegir distintas opciones. En ocasiones puede ser que esa caja de diálogo aparezca, sea una de las posibilidades que tenemos aquí en el panel, y en otros casos se abre una caja de diálogo independiente. Por ejemplo, formato, fuente, vemos como tiene los 3 puntos, indica que cuando pulsemos se nos abre una ventana de diálogo donde podemos elegir el tipo de fuente, el tamaño y todas las características relacionadas con la fuente. Para ejecutar cualquier mandato pulsamos sobre él, por ejemplo en ver, clasificador de diapositivas, y pasamos esta vista, normal, pasamos esta vista. Muchos de los mandatos tienen también la posibilidad de acceder a ellos a través del uso del teclado. Como vemos en el caso de que sea así, nos aparece a la derecha la tecla o conjunto de teclas que tenemos que usar. Por ejemplo, para una revisión ortográfica tenemos que pulsar la tecla F7, que hará lo mismo que pulsando aquí en el menú. Lo vemos, pulsamos sobre F7 y vemos cómo lleva a cabo la revisión ortográfica, que en este caso no tiene nada que revisar, pero pulsando esa tecla corta es lo mismo que en el menú. Para ejecutar un mandato de la barra de herramientas, lo que tenemos que hacer es pulsar sobre el botón que represente ese mandato en la barra. Por ejemplo, en este caso aquí tenemos el de insertar un gráfico en nuestra diapositiva, pulsando sobre él. Vemos cómo se inserta el gráfico con unas características que vienen por defecto y que explicaremos en su momento. Como ocurría con los menús, puede que cuando pulsemos sobre una barra rápida
nos lleve a una nueva ventana en la que tengamos que llevar a cabo acciones. Por ejemplo, si queremos importar un archivo, se nos abre la ventana para que elijamos ese archivo a importar. Recuerda que si no puedes ver todos los iconos de las herramientas en la barra de herramientas, pulsando sobre la flecha en el borde derecho, accedemos a todos los iconos que no están visibles para poder utilizar en cualquier momento. No es necesario saber lo que significa cada uno de los iconos que aparecen en la barra de herramientas. Fíjate que poniendo el cursor sobre cualquiera de ellos nos aparece una explicación, un tip con la explicación. En este caso, insertar gráfico, abrir, nuevo, de cada uno de él, cursiva, subrayado, negrita, etc. Si queremos que alguna de las barras de herramientas no aparezca, lo único que tenemos que hacer es pulsar sobre ver, barras de herramientas, y deshabilitar aquí las barras de herramientas que aparecen. Por ejemplo, esta que es de PDF, que es de las menos comunes, vemos como ya desapareció. Esta de Snagit, que es también como desaparece. En el momento en que queramos que vuelvan a aparecer, hacemos lo contrario, ver, barras de herramientas, y aquí elegimos las que queremos que aparezcan en cada momento. Vemos cómo nos aparece, en este caso la de la web. Para hacerlo de modo más rápido, situándonos sobre cualquiera de las barras de herramientas y pulsando con el botón derecho, nos aparece el mismo cuadro de diálogo en el que podemos habilitar o deshabilitar las barras de herramientas que queramos. Cada barra de herramientas en PowerPoint muestra un conjunto de botones por defecto, pero en cualquier momento podemos determinar qué botones aparecerán en cada barra de herramientas o añadir nuevos botones para tareas que ejecutemos frecuentemente. Para hacerlo, pulsamos sobre ver, barras de herramientas, personalizar, y se nos abre la ventana de diálogo de personalización. Aquí pulsamos sobre barras de herramientas y pulsamos sobre la herramienta en concreto que queremos configurar. Pulsamos sobre comando y aquí tenemos todas las distintas herramientas según el menú al que pertenece. Elegimos aquella que queremos colocar como barra de herramienta, como una herramienta, pulsamos sobre ella y simplemente la arrastramos y la colocamos en el sitio donde queremos que aparezca. La soltamos y vemos como ya tenemos en este caso el borrador situado dentro de la barra de herramientas en el lugar donde nosotros determinemos, y por lo tanto una forma muy útil de colocar aquellos iconos de acceso rápido que más usemos en el lugar justo donde queremos que aparezca. Una vez hecho esto, pulsamos sobre cerrar y vemos como ya tenemos el nuevo icono. En este caso vamos a bajarlo para que se vean. Vemos como ya tenemos aquí el nuevo icono borrador para utilizar en cualquier momento. Y podemos hacer lo contrario del mismo modo. Tiene que estar de nuevo la ventana de diálogo de ventana, barra de herramientas de personalizar, y con ella abierta elegimos cualquiera de los iconos que aparecen en la barra de herramientas. Vamos a hacerlo con el mismo, con el de borrador, y pulsando sobre él y arrastrándolo a cualquier sitio dentro del escenario, lo soltamos y vemos como ya desaparece de nuestra barra de herramientas. Lo mismo podríamos hacer con cualquier otro si queremos eliminarlos de las barras de herramientas. Desde las opciones de barras de herramientas podemos también determinar el tamaño de los iconos. En la etiqueta opciones podemos determinar, pulsando aquí iconos grandes, como vemos el tamaño en el que aparecen. Este es el tamaño por defecto. También aquí podemos determinar si aparecen los mensajes con el nombre de la función que hace cada uno de los iconos, marcando donde indica mostrar información de pantalla en la barra de herramientas.
Si lo deshabilitamos, si ahora nos situamos sobre alguno de los distintos iconos, vemos cómo no aparece el mensaje, el tip, con información sobre su uso. Con el marcado, como está ahora, vemos cómo nos aparecen esos tips indicándonos para qué sirve cada uno de los iconos. Seguimos con esta primera aproximación a las principales partes que forman la ventana de PowerPoint, y vamos a pararnos ahora en el panel de tareas, que es el modo más práctico para acceder a los mandatos y controles más comunes que usamos en PowerPoint. Por defecto, el panel de tareas aparece en el lado derecho de la ventana del programa, y podemos ver varios paneles diferentes dentro de esta área del panel de tareas. Pulsando en esta flecha vemos cómo podemos acceder a los distintos paneles, que van desde el diseño de las diapositivas, como vemos aquí, el estilo de las diapositivas, como vemos aquí, o el uso de imágenes prediseñadas, por ejemplo. El acceso a la ayuda de PowerPoint, y desde aquí pues prácticamente podemos acceder a todo lo fundamental para trabajar con PowerPoint. Si tenemos varios paneles abiertos, podemos movernos a través de ellos con las flechas de navegación. Como vemos, vamos rotando por los distintos paneles que estén abiertos, tanto en un sentido como en otro. Siempre que pulsemos sobre el icono con el texto de inicio, nos lleva al que aparece por defecto con PowerPoint. Cuando accedemos a cualquiera de los paneles, pulsando sobre los distintos enlaces que tienen, podemos acceder o bien a distintos mandatos o bien a nuevas ventanas, desde las cuales configurar lo que queramos hacer. En este caso aquí, por ejemplo, en el estilo, simplemente pulsando sobre uno de los estilos, se modifica el estilo que presenta nuestra presentación. Aquí tenemos la modificación de modo rápido en el estilo que presenta nuestra creación, modificando los colores en el gráfico y todo lo demás para adaptarlo al estilo que elijamos. Recuerda que para acceder a cualquiera de los paneles lo puedes hacer siempre desde esta flecha, con lo cual se nos abre una ventana en la cual podemos elegir cualquiera de los paneles que aparece inmediatamente ocupando el espacio del panel. Si queremos volver a los anteriores, podemos movernos como indicamos antes con las flechas. Para cerrar el panel lo podemos hacer pulsando sobre la X que está a la derecha, en la parte superior derecha. Pulsando, como vemos, se cierra el panel. Si quisiéramos volver a abrirlo, desde ver, panel de tareas, como vemos también tiene tecla de acceso rápido, control más F1, pulsando ya inmediatamente vuelve a aparecernos tal como estaba antes de haberlo cerrado. Por defecto, cada vez que abrimos PowerPoint aparece a la derecha el panel de tareas. Eso podemos modificarlo, como casi todo, pulsando en herramientas, opciones, y en las distintas opciones que aquí vemos en ver, en presentación, panel de tareas al inicio del programa. Si este lo borramos y pulsamos a aceptar, la próxima vez que abramos el programa no nos aparecerá aquí el panel de tareas. De todos modos, es de las cosas más prácticas, por lo cual en general creo que es mucho mejor que se mantenga visible y utilizarlo, ya que nos facilita el acceso a lo fundamental en el trabajo con este programa. Dependiendo de la resolución de tu pantalla y desde luego del sistema operativo que uses, etcétera, puedes encontrar alguna pequeña diferencia respecto a la configuración y el aspecto que presenten las partes de PowerPoint, pero en general tienen que adaptarse en gran medida a este aspecto que presenta en el vídeo tutorial. PowerPoint presenta un sistema muy variado de visualización de nuestras diapositivas,
al tiempo que trabajamos. Podemos usar los botones de vista de PowerPoint, estos tres que aparecen en la parte inferior izquierda, para cambiar el modo en que se ven nuestras diapositivas de la presentación. Por defecto, la que vemos en estos momentos, PowerPoint nos muestra una simple diapositiva en el área de trabajo. Podemos cambiar, esta es la que se llama la vista normal. Recuerda que también desde aquí en cualquier momento puedes cambiarlo. Ver normal, clasificador de diapositivas y presentación con diapositivas. Estas tres son las mismas que tenemos aquí de acceso rápido. Si queremos ver todas las diapositivas que forman nuestro proyecto, pulsando en vista clasificador de diapositivas, aquí las tenemos. Y si queremos ver una visualización previa de cómo va a ser nuestra presentación, hacer una proyección pulsando en el tercero de los iconos, presentación a partir de la diapositiva actual, y aquí en este caso estábamos en la segunda, por eso es la que se ve. Aquí lo vemos. Podemos hacer un previo, ver todas las diapositivas o la vista normal viendo una única diapositiva en el escenario. Recuerda que si queremos liberar espacio en nuestro escenario siempre podemos cerrar paneles. Podemos también cerrar el panel en el que tenemos la vista de esquema y diapositivas, como señalábamos antes. Pulsando en la X de la parte superior derecha se cierra. Y recuerda que para abrirla, bien poniendo el cursor en la esquina, vamos ahí, podemos darle un tamaño adecuado o hacer que no aparezca. O otra forma de recuperarla, de que vuelva a aparecer, es en ver, volver a pulsar sobre vista normal, lo que va a hacer que se restauren los paneles. Como vemos, aquí está normal porque se está viendo. Si lo borramos al ver normal indica que restaurar paneles. Pulsando lo restaura, apareciendo de nuevo. Desde el panel de diseño de clasificador de diapositivas podemos llevar a cabo multitud de modificaciones en nuestras diapositivas, sobre todo cuando los proyectos son largos y tienen muchas. Podemos modificar su posición, como vemos en este caso, pero podemos llevar a cabo también otras muchas acciones que veremos más en detalle a lo largo del curso. Recuerda, por último, con respecto a las vistas, que igual que con los iconos lo puedes hacer desde ver, y aquí las tres primeras cumplen la misma función que los tres iconos. Incluso en algún caso, como presentación con diapositivas, observa que F5 es la tecla de acceso rápido, por lo tanto, con PowerPoint abierto, siempre que pulses sobre F5, accedes a una previsualización del proyector de tus diapositivas. En cualquier momento podemos usar también el zoom para tener una visión más en detalle o una visión más en conjunto de nuestra diapositiva. Podemos aumentar el zoom para tener una visión más cercana de nuestro proyecto o podemos alejarlo para tener una visión más en conjunto. Las características del zoom están basadas en porcentajes. A mayor porcentaje, más cerca veremos la diapositiva. Para elegir el zoom, tenemos que hacerlo desde la ventana de zoom. Aquí la tenemos en porcentaje, en este momento lo tenemos en 66%. Y podemos desde aquí seleccionar un determinado valor, que vaya desde el 100%, en este caso. Si no lo vemos todo en pantalla, podemos movernos, como vemos, a través de las barras de scroll. O podemos darle un tamaño para que se ajuste a pantalla, como aquí vemos, desde tamaños pequeños hasta tamaños muy grandes, para trabajar con partes concretas de nuestra diapositiva. Otro modo de hacer lo mismo es desde el menú ver, zoom, y vemos cómo se usa una ventana en la que tenemos distintos modos, desde también poner a ajustar, como hicimos antes, hasta distintos porcentajes, o elegir nosotros un porcentaje en concreto que podemos aplicar.
Si queremos hacer zoom sobre una parte concreta de nuestra diapositiva, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar esa parte y con ella seleccionada marcar el zoom, que entonces, como vemos, se centrará en el área que le señalamos. Es también importante que sepamos cómo conseguir ayuda en cualquier momento desde PowerPoint. Muchas veces cuando estamos trabajando nos surgen dudas que queremos solucionar, y para eso es para lo que nos sirve la ayuda que incorpora PowerPoint. De modo rápido podemos acceder a información sobre tareas particulares, sobre determinadas características, y la gran variedad de posibilidades que nos ofrece la lista de ayudas puede ser una forma de conseguir en cualquier momento resolver las dudas que tengamos. El modo más rápido de acceder a la ayuda es escribiendo esa duda que tenemos, donde aquí pone escriba una pregunta, en la caja de escriba una pregunta. Pulsamos sobre ella y podemos escribir aquello sobre lo que queramos tener información. Vemos cómo inmediatamente empieza a buscar online la posible información que tenga relacionada con el tema que le plantea. En este caso solo hemos puesto una palabra, pero podría ser una pregunta como se le hace a cualquier persona, aunque en este caso las contestaciones no siempre sean tan precisas, pero suele ser muy útil escribir justo aquello que queramos buscar, y los resultados suelen acercarse bastante a lo que necesitamos. Como vemos aquí, podemos indicarle dónde queremos que busque. Si estamos conectados a internet, la ayuda online siempre es muy práctica, suele estar mucho más actualizada y ser bastante más extensa, con el problema, dependiendo de la conexión, de la rapidez de recibir los datos. Pero podemos indicarle también recibirlo con la ayuda sin conexión o de los asistentes, etcétera, sin ser necesario tener conexión a internet para poder recibir ayuda. Pues con esto terminamos este primer apartado del curso sobre PowerPoint, en el que tratamos de familiarizarnos con las distintas partes con que cuenta el programa, y empezaremos ya en el siguiente apartado a crear presentaciones.